Dale. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer encuentro del taller de Excel que pensamos para ustedes, ya sea para que les sirva para la materia informática que está en segundo año de las tres carreras, como así también para su profesión. Es por eso que desde ya gracias, Sergio, por brindar esta herramienta a todos los chicos y que lo aprovechen porque es muy importante saber todo esto. Así que bueno, desde ya gracias, los dejo con Sergio y cualquier cosita escriben en el chat. Bueno, muchas gracias, Juli. Bueno, antes que nada, primero, si me quieren ayudar 5 segundos prendiendo su cámara, así sacamos una foto tanto para los chicos del centro que puedan compartir, y bueno, también nosotros ahora les voy a mostrar nuestra cuenta de Instagram. Si quieren hacer eso, por favor, 2 segunditos, abrimos las cámaras, después ya directamente nos ocultamos todos, si quieren, los que no quieren, y si no, bueno, haremos fotos los que estemos. Pero sería algo bueno. Mientras tanto, mientras ustedes encienden las cámaras, yo mientras les voy contando, obviamente, para no perder mucho tiempo. Primero agradecerle a los chicos del centro de estudiantes. Hay muchos tímidos, parece, que no quieren, que no quieren las cámaras. Pero bueno, como dijo Juli, la idea de este curso es que no solamente les sirva para la materia en sí que ustedes están teniendo ahora, sino también para su vida profesional, académica, porque realmente les va a servir muchísimo. En las ciencias económicas o en cualquier otra carrera, les sirve muchísimo, en serio. No es que les decimos y después va a terminar. Obviamente hay que estar actualizados, no sabemos qué va a estar vigente dentro de unos años y demás. Yo sigo admitiendo gente. Y mientras estoy sacando fotitos a medida que se van animando, así que si se quieren seguir animando, pues sigo sacando fotitos. Bueno, les voy a comentar un poquito, ya enseguida les voy a sacar, ahora sí ya pueden ocultar sus cámaras, no hay problema, así ya comienzo a compartir pantalla. Les voy a comentar varias cositas. Primero, si quieren saber más acerca de nosotros, excel.club es nuestro Instagram, ¿sí? Si alguno quiere seguirnos, no hay problema, acá tenemos algunas cositas interesantes. Y lo más importante para ustedes es que ustedes, seguramente los chicos del centro, les habrán compartido un drive, un documento en el drive, una carpeta, que van a tener la presentación y van a tener todas las planillas que yo vaya haciendo en cada clase. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá la clase número 1. Cuando yo termine la clase de hoy, que vamos a haber hecho varias cosas en el Excel, voy a subir otro archivo que se llame clase 1 final, es decir, cómo quedó la planilla para que cualquiera que quiera consultar qué es lo que hicimos, lo pueda hacer. ¿Sí? Dentro del primer archivo este que se llama presentación, van a ver algo así, donde van a tener, acá se van a enterar si oficialmente nosotros cambiamos, supongamos que pospusimos la clase número 3, supongamos, ¿sí? Si oficialmente lo hicimos, yo voy a poner acá otra fecha, otra hora, ¿sí? Por ejemplo. Van a tener acá los temas que se van a dictar, y el link de Zoom, digamos, para acceder en cada uno. Y luego, voy a ir más a la derecha, acá van a tener el link de la grabación. Cuando yo termine esta clase, lo subo a YouTube, pongo el link de la grabación y lo van a poder consultar cuando ustedes quieran. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea de ustedes, del curso. ¿A dónde la mandaron? Bueno, eso te contestará Juli. ¿A dónde mandaron el link ahora por chat nomás contestarle, Juli, si podés? Mejor. Dale. Bien. Eso también, cosas que sean administrativas del curso, lo escriben por chat, Juli lo lee y lo va respondiendo. Si es cuestiones del curso, yo también voy a estar atento al chat, así que cualquier cosa lo contesto, ni bien termino un tema, no lo voy a contestar en el momento, porque, bueno, si no se hace tedioso y no avanzamos, pero yo avanzo una porción del curso, veo si hay preguntas y las contesto. Bueno, vamos a empezar entonces con, aquí tenía los conceptos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver conceptos básicos en Excel, ¿sí? No va a ser tan ordenado porque en realidad a mí me gusta la modalidad de dar un ejemplo práctico, y sobre un ejemplo práctico que vamos a imaginarnos, ¿no? Porque obviamente es totalmente simulado, vamos a aprender conceptos básicos de Excel, contenido y formato, que son columnas y filas, qué es el portapapeles,
qué son las validaciones de datos, y algunas fórmulas y funciones con las referencias absolutas y relativas, que son cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta. Son cosas muy importantes. Para darles, digamos, para darles la dimensión de qué es lo que van a aprender, ustedes imagínense que hay empresas que pagan mucho dinero para enseñar para que sus empleados aprendan estas herramientas, ¿sí? O sea, dentro de poco, yo por ejemplo el martes, el próximo martes, voy a comenzar un curso con una empresa, voy a dar un curso a una empresa. O sea, imagínense lo importante que es que ustedes aprendan Excel. O sea, es una herramienta súper importante que los van a necesitar, porque imagínense, si esa empresa está por pagar para que sus empleados se capaciten, imagínense lo que pagaría ya a un empleado capacitado, ¿sí? Así que es una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos por el comienzo. Primero les voy a comentar básicamente qué es una planilla de Excel, porque quizás todos lo saben, quizás es algo sencillo lo que voy a explicar, pero por las dudas yo tengo que asumir que no sabemos nada. Vamos a asumir que hoy no sabemos nada porque estamos recién aprendiendo. Así se ve un archivo de Excel. Si ustedes crean uno nuevo, yo voy a ir a archivo, libro en blanco. Un archivo de Excel se llama libro. Y casualmente ese libro está dividido en hojas, ¿sí? Que en cada hoja ustedes pueden poner información de diferente índole. Por ejemplo, no sé, si quieren poner las diferentes, no sé, información de las materias que ustedes hacen. Bueno, esta sería una materia, la hoja 1, la hoja 2 otra, la hoja 3 y la hoja 4, por ejemplo, ¿sí? O si tengo un emprendimiento, en mi hoja 1 mis ventas, en mi hoja 2 mis compras, en mi hoja 3 mi stock, cuánto tengo en stock, y en mi hoja 4, qué sé yo, el dinero que tengo en los bancos, por ejemplo. Y cada una de esas hojas va a tener sus propias celdas, ¿sí? Que eso es el motor importante de Excel. Excel se llama Excel porque está dividida en celdas. O sea, su poder es las celdas. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a con nuestro archivo a ver cómo yo lo pensé al ejemplo que vamos a trabajar toda esta clase. El archivo que yo pensé toda esta clase es, vamos a imaginarnos, no sé si allá en Santa Fe también habrá algo parecido a esto, pero les voy a contar qué hay acá en Resistencia Chaco. Yo soy de Resistencia Chaco, ¿sí? Un poquito más al norte de ustedes, tenemos un poquito más de calor por acá. Tenemos una oficina que se encarga de administrar los emprendedores. Generalmente, todos los sábados, domingos o algo por el estilo, se juntan emprendedores en una plaza, ¿sí? A vender sus productos, y obviamente alguien tiene que coordinar esa labor de los emprendedores, ¿no? Y nosotros nos vamos a poner en la piel de esa oficina que administra a los emprendedores. Entonces, por ejemplo, obviamente está todo mal hecho para que de a poquito vayamos construyéndolo, pero esto sería un calendario, un pequeño calendario muy básico que anotaríamos de cuestiones a no olvidarnos, por ejemplo. Estos son datos de la última feria que hicimos. Por ejemplo, la última feria de emprendedores, el 25, simulé que lo hicimos el domingo pasado, ¿sí? A qué hora llegó cada emprendedor, a qué hora se fue, qué rubro tenía cada uno y demás. Después tenemos un resumen de asistencias, ¿sí? Es decir, en las últimas ferias, quiénes asistieron y quiénes no asistieron. Estamos imaginando lo que hace un coordinador de estas actividades. La recaudación que está teniendo esta oficina, porque seguramente les cobra a los emprendedores por darle el espacio. Eso lo imagino, en realidad no lo sé, realmente no lo sé, pero estoy imaginando para que tengamos un ejemplo numérico. Entonces, no necesariamente que funcione así, pero para tener un ejemplo numérico de dónde agarrarnos para comenzar a crear un ejemplo en Excel. Y después vamos a simular una basecita de datos, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se refiere, para ir registrando multas, ¿sí? Multas que le vayamos cobrando a los emprendedores porque se portaron mal, cosas por el estilo. Entonces, vamos a ir trabajando sobre el rol que tenemos como coordinador de estos emprendedores para imaginarnos cómo utilizaríamos Excel para esto, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el calendario, ¿sí? Un ejemplo muy tonto. Nosotros en Excel tenemos que, fíjense que yo creé para cada cosa que vamos a hacer, creé una hoja.
y a cada hoja le puso un nombre representativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener 10 hojas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener 10 hojas, y en cada una yo quiero irme rápido a dónde está la recaudación, o yo quiero irme rápido a dónde está cada cosa. ¿Sí? Yo quiero irme rápido, entonces necesito poner nombres a cada hoja. ¿Cómo se hace eso? Cada objeto en Excel tiene sus propiedades, y a las cuales yo accedo con el botón derecho del mouse. ¿Sí? Van a ver que ahí yo puedo insertar una nueva hoja, puedo eliminar esta, puedo cambiarle su nombre. Si por ejemplo yo no quiero llamarle calendario, puedo poner cambiar nombre, y le pongo cronograma, ¿sí? Y le pongo cronograma. Puedo cambiarle el color de la pestaña, puedo ponerle un rojo, ¿por qué? Porque quiero que resalte el rojo, el cronograma, cosas por el estilo. ¿Sí? Bueno, dentro de cada hoja nosotros tenemos celdas. Las celdas están representadas por columnas que van, la columna tiene un nombre de letra, una A, una B, C, D, E, F, G, y en cambio las filas tienen, ¿sí? Van del 1 hasta el millón y largo. ¿Sí? Entonces, una celda va a llamarse como, por ejemplo, esta celda que la pinto acá de amarillo, está en la columna D y en la fila 5. Por lo tanto, esta celda yo la puedo llamar D5. Bien, eso simplemente. Y en cambio, a un rango de celdas, por ejemplo, si yo quiero hacer alusión a todo este rango de celdas, lo tengo que llamar como su primera celda A2, y como su última celda, que es la que esté, si la primera celda es la que está arriba a la izquierda, su última celda es la que está abajo a la derecha, que sería la H15, sería esta. ¿Por qué eso es importante? Porque fíjense, esto que ven acá ustedes, que yo estoy seleccionando, es el cuadro de nombre. Si yo aprieto A2, 2 puntos, H15, así como lo ven, A2, 2 puntos, H15, fíjense que al ponerle Enter, se me selecciona ese rango. Esto es importante cuando hagamos fórmulas y funciones. Van a ver que es importante. Eso como para nombrar a las celdas. ¿Sí? Vamos más allá dentro de las celdas. Las celdas, y esto es muy importante, tienen contenido y formato. Háganse una idea de que, no sé, el contenido es lo que esencialmente una cosa es. O sea, por ejemplo, este vaso que ustedes ven acá, no sé si se alcanza a ver, ¿qué es? Es un vaso, punto. ¿Sí? Después, el formato podría ser que es verde, que es alto, que tiene tanto, que es tan ancho, que es térmico, que contiene en este momento agua, o sea, cuestiones de formato que cambian, o sea, que digamos, por fuera, que yo las puedo cambiar en cualquier momento, que no hacen a la esencia, que no es lo que hace al vaso, sino que son características secundarias. Algo así funcionan las celdas. Las celdas tienen un contenido. El contenido de una celda solamente puede ser de 3 formas. Puede ser un número, puede ser un texto, o puede ser un valor lógico. El lógico no lo miren todavía, eso lo haremos en la clase que viene. ¿Sí? Vamos a centrarnos en que un contenido de una celda puede ser numérico o de texto. Nada más. ¿Sí? Numérico o de texto. Si Excel reconoce que algo es numérico, le va a dar ciertas propiedades. O sea, si Excel reconoce que hay un número en una celda, lo podemos sumar, lo podemos restar, lo podemos dividir, multiplicar, podemos operarlo de muchas maneras. En cambio, si Excel no lo reconoce como número, lo reconoce como texto, no se puede hacer eso. Se puede hacer otras cosas. Se puede concatenar, se puede extraer, se puede, ¿cómo se dice? Obtener el largo de una cadena de texto, pero son otras propiedades, no las numéricas. Y no se queden solamente con que un número es esto, 5 o 2,5. Las fechas también son números, las horas también son números, los porcentajes también son números. Cualquiera de estas opciones son números, pero no son números. Por ejemplo, la palabra Sergio, claramente, no es número. En vez de 2,5, 2.5, 2.5 no es un número. ¿Por qué? Porque el separador de decimales en mi Excel es la coma. Por lo tanto, el punto no es un separador, entonces Excel no entiende que ahí hay un número, por lo tanto, lo corre a texto. Van a ver que uno puede reconocer que lo llevó a texto porque lo puso a la izquierda, lo centró a la izquierda, miren. Lo puso a la izquierda, en cambio los números los coloca a la derecha.
los alinea a la derecha. Eso es algo que para darnos cuenta. Lo mismo que si yo le erro, por ejemplo, 29 de febrero del 2022, ¿sí? ¿Por qué Excel lo puso a la izquierda? Porque evidentemente este año, el 2022, no hubo 29 de febrero, ¿sí? Entonces no lo reconoce como número, lo pone a la izquierda, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces, estos son textos, estos son números. Punto. ¿Sí? Esa es una cuestión importante. Seguimos por acá. Ahora otra cosa es el formato. Y yo el ejemplo que siempre doy con el formato es este. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Siempre doy el mismo ejemplo, pero es muy bueno. ¿Qué tenemos acá? Dos celdas que dicen 2,5. ¿Sí? 2,5. Miren cómo yo puedo. Me voy a mi barra de herramientas. Esta es la barra de herramientas. ¿Sí? En la barra de herramientas ustedes van a encontrar todas las cosas que se puede hacer en Excel. Todas las cosas. ¿Sí? Ustedes seleccionan una celda y le pueden aplicar ciertas cosas. Yo miren lo que voy a hacer. Voy a irme a la solapa inicio. Voy a irme acá a este cuadrito donde dice número. No sé si se ve el número. Y le voy a dar un formato que dice disminuir decimales. ¿Sí? Lo hago clic. Fíjense cómo ahora Excel me dice que hay en vez de un 2,5 un 3. Entonces, ¿qué esperaría yo que me haga la suma? Yo sumo, después vamos a ver mejor las funciones y las fórmulas, pero yo voy a sumar esto más esto y me da 5. Qué loco, ¿no? Que yo sume dos celdas que dicen 3 y 3 y en vez de darme 6, me dé 5. Eso es un ejemplo clarísimo de cómo, de lo diferente que es el contenido y el formato. ¿Por qué? Porque el contenido de la celda, acá mismo me dice en mi barra de fórmulas, me dice que el contenido es 2,5. Por lo tanto está bien, Excel hizo bien la suma. 2,5 más 2,5 es 5, claramente. Ahora, por formato nomás yo lo que hice fue disminuirle un decimal para no verlo al decimal, pero ahí hay un 2,5. El contenido es 2,5, el formato es otra cosa. ¿Sí? Eso es simplemente para tenerlo en cuenta. Vamos entonces, eso, no es, o sea, eso es una cosa del formato, vamos a ver que hay muchas más. Por ejemplo, vamos a empezar con nuestro calendario a hacer unos arreglos de formato. ¿Qué haría yo con el formato? Hay varias opciones que tenemos en la solapa inicio. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos una opción que se llama bordes. ¿Sí? Yo puedo seleccionar un rango de celdas e irme acá y decir, bueno, le voy a poner a todo un borde exterior grueso. ¿Sí? Ahí le puse a todo un borde exterior grueso. Pero adentro, yo quiero, vamos a irnos a más bordes. Fíjense cómo dice que, bueno, a todo el exterior le di un borde grueso, pero quiero un borde más fino para el interior. ¿Sí? Para el interior. Le damos a aceptar. Ustedes igual esto lo pueden ir jugando con el formato. Yo mucho en formato no me voy a explayar porque hay, como vieron en el programa, como vieron en el programa de la clase de hoy, hay muchísimas cosas para ver. Entonces no me voy a explayar tanto en el formato. ¿Sí? Porque esto ustedes lo van a ver y van a decir, ah, bueno, todo esto lo voy a poner en negrita, le pongo a todo esto, lo pongo en negrita, lo centro, por ejemplo, ahí lo centro, le pongo un color verde, ¿sí? O sea, ustedes pueden ir jugando con eso. Eso es más una tarea artística, si se quiere, y no tanto de contenido de Excel. Lo que sí está bueno para ver es esta opción que dice que es ajustar texto, que había sido que no la conoce mucha gente, no sabía, pero vamos a hacer. ¿Qué hace ajuste texto? Ajusta especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo. ¿A qué se refiere con esto? Miren, por ejemplo, esta celda E5. Yo escribí la palabra renovación de emprendedores, ¿no? Bueno, renovación de emprendedores tiene un largo tal que se expande hacia las siguientes dos celdas. En realidad, el texto se encuentra en esta celda. Acá no hay nada, miren cómo acá no hay nada. En esta otra tampoco hay nada. ¿Sí? Pero se expandió demasiado. Hay veces en que eso visualmente no lo queremos. Queremos que de última, si va a ser tan largo el texto, que se haga más grande la fila y que lo escriba en varias líneas. Eso hace ajustar texto. Voy a volver a como estaba, voy a seleccionar todas estas celdas y le voy a dar ajustar texto. ¿Sí? Vamos de nuevo, porque ahí no me leyó esto. ¿Qué pasó? A esta yo ya le afecté
el ancho, por el alto, por eso no me lo hace. Pero ahí está. ¿Sí? Ahora, si yo pongo, por ejemplo, acá que hay otra reunión con el gobernador, fíjense cómo automáticamente me va diciendo que va a ir yendo líneas más abajo, y ahí, ¡pum!, aparece la línea abajo. Después yo puedo decidir también si centrarlo todo, puedo centrarlo así y así, ¿sí? Entonces como que visualmente queda un poquito mejor. Ahí también, un poquito mejor. ¿Sí? O directamente pueden agrandar las columnas. Las columnas son otros objetos que ustedes pueden agrandar. ¿Sí? Eso ustedes lo van a ver, es muy sencillo sacarlo. Y aparte son cuestiones de formato, que ya no es solamente para que la planilla quede mejor, más linda. Bueno, ahora, hay cosas interesantes acá para destacar, porque si yo quisiera hacer otro calendario, miren las herramientas que tenemos. Yo voy a crear una nueva hoja para mostrarles esto que les contaba del arrastre. Yo voy a poner acá de nuevo otro calendario para mostrarles unas cuestiones interesantes a tener en cuenta. ¿Qué son las funciones de arrastre de Excel? ¿Qué son las funciones de arrastre de Excel? Por ejemplo, si yo pongo la palabra lunes, ¿sí? En la celda, ustedes van a ver acá, en el margen inferior derecho de la celda, que se hace como una especie de cuadradito más grande, ¿sí? Y cuando yo me posiciono ahí, mi cursor, en vez de ser una cruz blanca con contenido, me acerco a esa zona y se hace una cruz negra chiquitita. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese lugar yo puedo arrastrar el contenido y formato de la celda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago clic y lo arrastro. Y miren cómo Excel automáticamente va leyendo que tiene que poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y puedo seguir y va a volver a poner lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno. Tanto para arriba como para abajo. ¿Sí? Para arriba o para abajo. Suprimir. Y eso lo puede hacer con muchas cosas. Por ejemplo, con los meses. Enero. Estiro para la derecha y puedo llegar hasta diciembre. Ahora ustedes me dirán, pero yo quiero solamente, supónganse algo que van a... bueno, el monotributo ya no es cada 4 meses, pero supongamos que algo tienen que hacer cada 4 meses, o cada 3 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Yo quiero que Excel me lea enero, después abril, después, ¿qué sería después? Julio, creo, cada 3 meses, ¿sí? Entonces lo tienen que ayudar a Excel a que les haga decidir. Agarran 2 celdas, se van al margen derecho, inferior, y fíjense cómo va leyendo la secuencia que ustedes le van dando. Según ustedes, cómo le vayan dando, va a ir enero, abril, julio, octubre, enero, abril, julio, octubre, enero, abril, julio, octubre. ¿Sí? O con los números también pueden hacer eso. O con las fechas. Fíjense cómo las fechas. ¿Hoy qué día es? Vamos a poner, hoy es martes. Y supónganse que ustedes dicen, bueno, si ustedes arrastran, obviamente va a arrastrar día por día. Va a arrastrar día a día. Pero ustedes le pueden decir, no, yo quiero que Excel me digas todos los martes de acá hasta fin de año. ¿Sí? Todos los martes, porque todos los martes tengo curso de Excel. Por aquí motivo. ¿Sí? Y necesito hacerlo. Bueno, ayúdenlo a Excel a decir, bueno, el próximo martes, creo que es 2 de octubre, ¿puede ser? 4 de octubre. ¿Sí? El próximo martes es 4 de octubre. ¿Sí? Entonces, 2022. Seleccionan los dos, le hacen el arrastre, ¿sí? Y hasta fin de año sería, donde me llega por el zoom, y ahí hasta el 27, ¿sí? Esos son todos los martes del año, de acá hasta fin de año, ¿sí? Con las horas también pueden hacer, las 8 de la mañana, ¿sí? Si ustedes arrastran así como está, les va haciendo de a 1 hora en 1 hora. Pero supónganse que yo soy un médico, ¿sí? Ustedes le están haciendo una planilla a un médico, qué sé yo, a su hermano, a su primo, a su lo que sea, y le dicen, no, mira, yo pongo un turno cada 45 minutos. Bueno, no hay problema, 8:45. Hacen así, seleccionan, y acá tenés un turno cada 45 minutos. ¿Sí? Porque ya Excel lee la secuencia y la puede ir llevando a cabo. Bien, y con eso prueben todas las lógicas que Excel puede darle. Con números, lo mismo, de 7 en 7. Quiero de 7 en 7. ¿Sí? Listo, de 7 en 7. Ya está.
Algo a tener en cuenta, ustedes van a ver que esto y lo de las fechas es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque miren, recuerden que yo les dije contenido y formato. ¿Se acuerdan que les dije? Una cosa es el contenido, otra cosa es el formato. Miren lo loco, y esto les va a pasar seguramente, y me ha pasado hace poquito que un cliente me dijo, che, pero acá algo pasó mal porque yo quise poner fechas y me dio un número cualquier cosa. Porque miren que las fechas, en realidad, vamos a su formato. Están en formato fecha, acá se ve que es formato fecha. Pero ¿qué pasa si yo le cambio a formato número? Aparecen unos números medio extraños, pero en realidad eso es lo que está detrás de las fechas. Toda fecha en realidad es un número. Desde el 1 de enero de 1900 empieza el número 1. Y después así, el número 44.831 es la fecha de hoy. O sea, dato de color, desde el 1 de enero de 1900 hasta hoy pasaron 44.831 días. Bueno, dato. Simplemente eso, cuando a ustedes les pase esto, simplemente dan acá, le dicen, ah no, mira, estaba solamente mal el formato. Listo, ya aparecieron de nuevo. ¿Sí? Bien. Para que vean cómo funcionan las fechas. Eso en cuanto a contenido el efecto del arrastre. Bien. Eso está perfecto. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, hasta ahí, hasta acá lo único que hicimos fue arrastrar contenido. Ustedes van a ver que cuando arrastran, por ejemplo, si yo tengo, hasta acá es algo muy, muy sencillo, pero ¿qué pasa si en el medio tienen un formato? Por ejemplo, esto está en amarillo. Cuando ustedes arrastran, Excel entiende que tiene que arrastrar dos cosas. Por un lado, el contenido. O sea, Excel lee. Este chico me está pidiendo que arrastre. Por un lado, contenido. Entonces va de 7 en 7. 7, 14, 21, 28, 35. Y por otro lado está el formato, que el 7 está en amarillo y el 14 no. Entonces voy a repetir esa secuencia. Amarillo, nada, amarillo, nada, amarillo, nada, amarillo, nada. Lo mismo si hubiera acá un comentario, tengo entendido, esto lo recién me estoy poniendo a pensar. Si yo pongo una nueva nota, que acá por ejemplo diga número 7, uy, ¿sí? Esto es una nota simplemente que selecciono y aparece, como para ayuda a memorias que no incidan en las celdas. Si yo acá también lo mismo, voy y arrastro, la nota no, ahí está, un dato, la nota no se arrastra, perfecto. Bien, vamos a eliminar la nota. Pero lo que sí se arrastra es contenido y formato. ¿Ustedes pueden evitar eso? Sí, lo pueden evitar. Sí, vamos a poner deshacer, pero ahí está. ¿Ustedes pueden evitarlo? Sí. Miren cómo. Yo primero arrastro. Y acá se me abren unas opciones de Excel que me dicen, ¿vos qué querías hacer? ¿Hacer una serie de relleno? ¿Querías rellenar solo formato? ¿Querías rellenar pero sin formato? Esa me gusta. Rellenar sin formato. O sea, solamente haceme la secuencia que te pedí, pero no lleves el amarillo, blanco, amarillo, blanco, amarillo. Sino que dejarlo al formato como estaba. No necesito ningún cambio. O al revés. Miren. Yo puedo decir, miren esto. Voy a poner esta segunda línea, la voy a poner en amarillo. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono estas dos hileras, estas dos filas, y las arrastro. Obviamente ustedes me van a decir, ¿pero qué estás por hacer, Sergio? Cualquier cosa. No. Yo le digo, mira, en realidad yo no quería que me copies todo, sino que solamente me rellenes el formato. Y ahí fíjense cómo respetó los contenidos que había, pero lo que fue haciendo fue poniendo blanco, naranja, creo que es un naranja, es un color medio raro, medio beige, blanco, naranja, o sea, ahí lo que le pedí es que vaya rellenando el formato, sin el contenido. Bueno, cosas así se pueden hacer. Y todo esto es posible gracias a una herramienta de Excel que se llama portapapeles, que acá está actuando de manera automática, no lo vemos, pero cuando ustedes copian algo, ¿sí? Van a ver que les aparece. Miren, supongamos que yo quiero copiar esto, puedo irme acá, o puedo apretar eso que me dice ahí, Control C. Cuando yo copio, toda esta información que estoy copiando se guarda en un portapapeles, ¿sí? Hay una memoria interna que tiene Excel, yo puedo copiar y se guarda, ¿sí? Y después yo puedo tirarla en cualquier lado, por ejemplo acá yo puedo decirle pegar, puedo ponerle pegar o puedo ponerle Control V corta,
y se pega. Se pega exactamente lo que yo copié. ¿Sí? Van a ver que exactamente. Pero hay veces en que no estoy interesado que se copie todo, sino que o solo se haga el formato, o que solo se pegue el contenido, o cosas así. Entonces miren, voy a hacer deshacer. Vamos de nuevo. Selecciono todo, copio, paso por paso. Control C, copié. Voy al calendario, y en vez de pegar, le digo, clic secundario, pegado especial. Y miren todas las opciones de pegado especial que tenemos. ¿Sí? Acá no me voy a explotar en todas, pero me voy a poner a ver un poquito. Solamente tirame la fórmula sin el formato. Solo los valores sin el formato. Esta diferencia todavía es muy difícil de digerir si no tenemos el concepto de fórmulas. Solamente el formato, no el contenido. Comentarios y notas, esa nota que yo hice, a veces solamente me interesa llevar a la nota. Validaciones, que ahora vamos a ver qué es. Todo utilizando tema de origen. Todo excepto los bordes. Ancho de columnas. Formato, bueno. Y dentro de eso, ustedes lo que pueden hacer es hacer operaciones. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. O por ejemplo, saltar blancos o transponer. Transponer es una idea muy interesante. Si ustedes hacen clic en transponer, miren lo que hace Excel. ¿Sí? Puso al revés. En vez de que arriba estén lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y acá en la primera columna, semana 1, 2 y 3, lo hizo como al revés. ¿Sí? Eso está interesante cuando quieren cambiar de una forma a otra. ¿Sí? Acá queda feo, pero a veces en que queda lindo. Y así pueden ir haciendo. O sea, eso del portapapeles es muy interesante. Se guarda y ustedes despliegan lo que quieran. ¿Sí? Vamos a ver si le encontramos usos ahora cuando hagamos más cosas. Bueno, ¿qué es esto de la validación? La validación es otra propiedad de las celdas. O sea, las celdas, vamos de nuevo, las celdas tienen varias propiedades. Su contenido, su formato, si tienen fórmula o no, ya vamos a verlo. La nota, esa que ustedes vieron, las notas se guardan en la memoria de la celda. Y otra cosa que tienen son validaciones. Validaciones. Esas validaciones son básicamente lo que está permitido que vaya en esa celda. Vamos a irnos a la hoja de multas para que vean a qué se refiere con validación. Yo soy la Secretaría de Emprendedores y viene una persona y me dice que hay que multar a un emprendedor porque llegó tarde la última feria, llegó como 30 minutos tarde, o que se fue tarde, o que, qué sé yo, o que me dijeron que dejó todo sucio en su lugar y se mandó a mudar. ¿Sí? Diferentes cosas. Entonces vamos a poner acá. Fecha. ¿Podemos poner cualquier valor en fecha? No, tiene que ser una fecha válida. ¿Y para qué está hecho esto? Para que alguien no se equivoque y en vez de poner 27, en vez de poner 27 del 9 del 2022, puso 29 del 20, 27 del 9 del 2020. Eso queremos evitar, que alguien ponga algo que no corresponde. ¿Sí? Que se equivoque. O que se comió el 9 y quedó algo así. Lo que queremos hacer cuando hacemos validaciones de datos es decir, bueno, en esta columna quiero que una persona ponga una fecha que sea como mucho los últimos 7 días. Por ejemplo, ¿sí? Que no pueda poner tampoco 28 del 9 del 2022, porque el 28 todavía no llegó. ¿Cómo le voy a hacer una multa mañana? O sea, la última es hoy. Entonces, hay formas de hacer esto. Para eso yo tengo que seleccionar toda la columna que quiero validar, todas las celdas que quiero validar. En este caso voy a seleccionar toda la columna porque es una tabla que no sabemos cuántos valores va a tener. Hay mejores formas de hacer esto, pero todavía no aprendimos el concepto de tablas, así que por ahora lo veamos. Vamos a hacerle validación de datos a toda la columna. Vamos a ir a datos, vamos a ir a validar, acá hay una opción que se llama validación de datos. Hago clic, y por defecto permite cualquier valor. Pero yo le voy a decir que me permita solamente una fecha, y ahí fíjense que me permite una fecha inicial y una fecha final. ¿Sí? Vamos con algo simple. Yo solamente puedo poner acá 20 del 09 del 2022 y fecha final 27 del 09 del 2022. Listo. Le damos a aceptar y ahorita está validada hasta este rango. Si yo quiero poner 28 del 9 del 2022, le doy Enter, este valor
no corresponde. Bien. Si yo quiero poner, sin querer me equivoco y pongo 2020, esta fecha no corresponde. Entonces lo que hago es, me aseguro, de alguna manera, me aseguro que nadie coloque un dato que no debe. Después esto se puede mejorar porque obviamente mañana va a ser 28 y no me va a dejar poner 28. Bueno, eso se soluciona, pero no lo voy a dar en este momento porque hay una función que se llama hoy, ¿sí? Que podríamos usar para que esa ir validando. Pero no importa, todavía no es lo más importante. Lo más que quiero que quede claro es que se pueden hacer validaciones de datos, ¿sí? Acá va a ir una fecha. Acá el emprendedor lo mismo. Yo no puedo poner un día, supongamos que hay un emprendedor, acá está los emprendedores, ¿sí? Vamos con el emprendedor Julio Moro, ¿sí? Yo puedo poner Julio Moro, pero no quiero que mañana alguien que lo conoce Julio le diga Julito. Y mañana otro que venga Don Moro. ¿Por qué? Porque ahí tengo información que en realidad los tres se refieren a lo mismo, y me he cansado de ver planillas en las cuales esto no está normalizado. O sea, para referirse a una sola persona, una sola cosa, lo llaman de tres maneras diferentes. O incluso también errores imperceptibles como poner sin querer un espacio. Julio Moro, y se me va un espacio, ¿sí? Y después no sabemos por qué, dónde está el error. Miren, ya les adelanto una cosita que, por ejemplo, si yo pongo esto igual a esto, Excel me va diciendo si esa celda tiene el mismo contenido que la otra. Y acá me dice falso. ¿Por qué Julio Moro es distinto a Julio Moro? Porque este, aunque no se vea, tiene un espacio al final. Y parece tonto, pero es un espacio que, si yo lo borro, ahí recién me dice, bueno, ahora sí, ambos son iguales. ¿Sí? Bueno, pero yo no quiero que me pase eso. Entonces, para evitarlo, de nuevo voy a seleccionar toda la columna, voy a irme a validación de datos, y acá en vez de elegir una fecha, voy a elegir una lista. Una lista. ¿Sí? Que yo puedo ir tipeándola, no la voy a tipear ahora, pero la puedo tipear, o puedo hacer clic en esta flechita para que hacer referencia a otras celdas. Por ejemplo, yo hago clic, me muevo a última feria, selecciono estos, ¿sí? Le doy Enter, y ahora, fíjense que yo doy, esto es importante, celda con lista desplegable. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Le doy a aceptar, y miren cómo ahora hago clic y aparece Julio Moro. Si yo quiero poner Julito, le doy Enter y a ese no me permite. O si yo pongo Julio Moro y un espacio, Enter, tampoco, porque es un valor que no corresponde con una lista, una lista que está allá, acá en última feria, ¿sí? Tiene que ser sí o sí uno de estos. Nada más. Bueno. Ahí, entonces, otra validación que puedo hacer. Entonces yo ahora me ahorro de que no puedo poner una multa de un emprendedor que no existe, de una fecha muy anterior o muy posterior, cosas por el estilo. Después el motivo, vamos a suponer que hay solamente tres motivos. Llegar tarde, irse tarde, ¿sí? Y dejar sucio, digamos, no ser limpio. Acá, ¿sí? Bueno, ahí tenemos dos opciones. Ahí tenemos dos opciones para hacer la validación de datos, ¿sí? Si nosotros consideramos, vamos a poner una lista, si consideramos que esto puede, digamos, puede seguir creciendo, puede haber otras, debería ser lo mismo que hice con emprendedores. Pero si no, si siempre van a ser esas tres las únicas multas, podríamos poner, escribo yo, llegar tarde, punto y coma, irse tarde, punto y coma, no ser limpio. ¿Sí? Y ahí fíjense que me da esas tres opciones. Yo puedo borrar si quiero esto, porque total no hice referencia, y irse tarde. Puse mal, escribí mal. Irse tarde. Ellos tienen que tener cuidado cuando se mueven, porque les hace esto. Es medio feo esta opción, pero no importa. Sería llegar tarde, irse. Yo, por ejemplo, en este caso no usaría esta validación de datos, pero les digo como hay unos ejemplos nada más. No ser limpio. ¿Sí?
Entonces, irse tab. Acá. Yo, más que nada, la validación esa la haría en este caso donde o abonó o no abonó. ¿Sí? Entonces acá sí, yo haría una validación de datos que dijera una lista que sea o sí, punto y coma, o no. En este caso sí, porque es abonó, sí o no. No, todavía no abonó. ¿Listo? Pongo otra multa a, vamos a ponerle a María Donda, por no ser limpia y todavía no abonó. Cuando abone, le doy sí. ¿Sí? Bien. Así como estas pueden haber un montón de validaciones de datos que ustedes pueden utilizar. Hay un ejemplo que yo siempre doy, que es la del CBU. No sé si alguna vez se encontraron con el CBU. Los CBU tienen que tener una longitud de texto de 22 caracteres. No puede haber otra. Entonces hay una opción de validación de datos que se llama longitud de texto. Entonces yo le puedo decir, bueno, necesito una longitud de 11. ¿Sí? Y ahí está. Ponen 11. Yo en este caso le saco, pero digo, se puede usar también. Esa es la opción. Bueno, ¿se entendió? Entonces, la validación de datos es otra propiedad de las celdas que me dice qué está permitido y qué no está permitido en una celda. Nada más. ¿Preguntas hasta acá? Si tienen alguna pregunta, paro, freno y continuamos, y ya continuamos. Si no, sigo con más ejemplos. Me voy de nuevo al programa para no irme mucho. Hasta acá lo que vimos fue todos estos conceptos básicos, portapapeles y arrastre, validación de datos. Nos toca la parte más interesante ahora, que es la parte de fórmulas y funciones. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace, y si no, continuamos con ese temita. Vamos a la planilla, clase 1. Acá yo ya la voy a guardar para después subirla como clase 1 final. Le doy Enter, y ahí está. Bueno, vamos entonces. Esto es simplemente para mostrarles última feria. La hoja de cálculo de Google funciona igual que Excel. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Funciona parecido. O sea, no sé en qué sentido, si lo dice en general, no es lo mismo. Realmente no es lo mismo. Vamos a ver eso que me preguntan. Esto que ustedes ven acá es una hoja de cálculo. Vamos a poner acá presentación. Y yo voy a crear, fíjense acá, tiene muchas cosas muy parecidas, si ustedes lo ven. Tiene muchas cosas parecidas, pero no es igual. La primera diferencia es que esta está en línea, o sea que si yo les comparto, si ustedes en este momento ingresan, si quieren ingresar, va a ser un caos, pero bueno, de última va a mostrarse en línea. Vamos a poner alumnos presentes. ¿Sí? Ah, pero ustedes no tienen permiso de edición, perdón. Ustedes no tienen permiso de edición, así que no van a poder editar. Pero, ni bien yo vaya escribiéndolo acá, ustedes pueden corroborarlo en su planilla, que ustedes esto lo tienen compartida. Van a ver que lo que yo ponga acá va a replicarse en ustedes. Entonces es muy parecido. Por ejemplo, vamos a poner los presentes, vamos a poner nombre, y no sé, vamos a poner nombre. Entonces yo pongo Agustín, no sé, el que escribió recién se llama Agustín. Después tenemos acá Esther. Tenemos a María Luz Gómez. ¿Sí? Y yo también, Sergio Gómez. ¿Sí? Todo lo que ustedes escriban está en línea. Primera diferencia. Igualmente, esa función también, acá veo que alguien se unió. ¿Sí? Fíjense acá, es muy interesante porque cuando es anónimo, pone un nombre de un animal y pone anónimo. Bueno, entonces, primero está en línea. Que Excel también tiene su versión en línea, que eso ya van a ver acá, a ver si lo puedo mostrar, porque esas son cosas muy interesantes. En Outlook, nosotros tenemos lo que es Microsoft y tenemos por otro lado lo que es Google. Son dos empresas que compiten, ¿sí? Diferentes. No veo qué dice porque tengo el chat. Siguiente. Bueno. Entonces, una cosa es Microsoft, que es lo que yo estoy abriendo ahora, y otra cosa es lo que es, entonces voy a poner, fíjense acá, Excel en línea. Acá. Esto sería un Excel en línea, ya se está abriendo, que les recomiendo que cuando ustedes trabajen en línea, pueden optar por ambos, pueden optar por la herramienta de Google o por la herramienta de Microsoft.
La herramienta de Microsoft lo que tiene es que pueden vincular este mismo archivito que están trabajando en escritorio, lo pueden vincular a su Excel. Pero por ahí es más utilizado Google, desconozco por qué, supongo que será más sencillo de utilizar las otras funciones, entonces también lo usamos acá. Pero fíjense, eso también es muy parecido, es Excel en línea. Y este otro, que ven acá, es el Google Sheets, el Sheet de Google, que es lo mismo, pero de pequeñas diferencias tiene. Por ejemplo, 01012022, déjenme chequear, que esto, por ejemplo, si yo lo convierto a número, fíjense que, este sí, funciona lo mismo. Sí, funciona lo mismo, las fechas funcionan como en Excel. Pero después tienen algunas pequeñas diferencias que las van a ir viendo. En lo que yo acabo de comentar, creo que casi no tiene. Creo que la validación de datos funciona un poco diferente. Si yo voy a datos, guárdame un segundito, datos, validación de datos. En la validación de datos, por ejemplo, hay una opción muy interesante que tiene la validación de datos de Excel, de Google, que es, vamos a poner así, voy a poner así. Yo quiero que toda esta columna solamente pueda poner estos 4 nombres. Entonces le digo, datos, validación de datos, a partir de un intervalo, y selecciono este intervalo. Acepto. Y fíjense que acá tienen algunas cuestiones diferentes, y ahí le pongo guardar. Lo que tiene de bueno esto, es que si yo lo voy escribiendo A, por ejemplo, ya me sugiere, eso es algo muy bueno que tiene Google, con la validación de datos. Yo a todas estas celdas le dije que puedo poner solamente cualquiera de estos 4 valores. Y ni bien yo pongo SE, por ejemplo, ya me dice, bueno, la única es Sergio. En cambio eso no pasaba acá, ¿eh? Acá, en multas, yo escribo, o sea, acá me aparece Julio porque ya hay una celda que tiene arriba, pero si yo, por ejemplo, pongo, a ver qué otro, Agustina Flores, yo pongo A, y no me va diciendo quiénes son posibles candidatos a Gus, no me sugiere. En cambio acá, en Google Sheets, sí, yo voy poniendo C y ya me sugiere Sergio. Eso es una cuestión muy interesante que tiene en validación de datos. Y después, bueno, cada uno tiene lo suyo. Yo sigo prefiriendo Excel de escritorio, pero para trabajar en línea, la verdad que está muy interesante utilizar las herramientas de Google. La verdad que está muy interesante. Bueno, no sé si eso responde completamente a tu pregunta, pero más o menos creo que andaba por ahí. Voy a fijarme en el chat por las dudas. Bien. Ahora, vamos entonces con cualquier cosa igual cada cosa que voy diciéndoles, les voy a ir diciendo más o menos cómo funciona en Google Sheets, si están interesados. Ya sea en esta clase como en todas las demás. Bueno, esto era simplemente para ver unas cuestiones más de formato, pero no tiene mucho más misterio. ¿Sí? Lo que les estaba por comentar es el tema de las fórmulas y funciones. Vamos con la recaudación, por ejemplo. ¿Sí? Vamos con las fórmulas y funciones. ¿Qué son las fórmulas? No es lo mismo fórmula que función. Una fórmula simplemente es hacer operaciones matemáticas, ya sea con números o con referencias de serie. Por ejemplo, voy a irme, acá voy a poner ejemplos a raster. Y acá voy a insertar una nueva, y voy a poner fórmulas y funciones. ¿Qué es lo más simple que es hacer? Siempre una fórmula o una función empieza con el signo igual o con el signo más. Cualquiera de las dos es válida. Yo generalmente uso el signo más porque hay un botón que es el más en mi computadora, y en cambio el otro, el igual, tengo que hacer con Shift 0. Entonces prefiero hacer el más. Si yo pongo, quiero hacer 5 más 5, ¿qué me devuelve Excel? El número 10. Si yo hago 5 por 6, Enter, me da 30. Acá viene la primera diferenciación cuando hablamos del portapapeles, ¿se acuerdan? Yo puedo estar interesado en copiar y pegar la fórmula, fíjense, yo copio y pego, y me pega exactamente 5 más 5, pero hay veces en que me interesa copiar y pegar el resultado, el valor. Entonces miren lo que voy a hacer yo. Copio
Y acá voy a ponerle pegado especial, valores. Solo me interesa el valor. Miren la diferencia. Ahora yo pegué y acá ¿qué dice? 10. Y acá ¿qué dice? 30. No es lo mismo que 5 más 5. Parece tonto, pero cuando hagamos referencia a celdas no va a ser tan tonto. Vamos a ver por qué. Vamos a ir utilizando ahora, yo hice 5 más 5 y 5 por 6. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner más. Selecciono la celda A1 más la celda A2. Fíjense cómo el contenido de esta celda es A1 más A2. Le doy Enter y me da 40. Acá, ¿qué hice? Hice una suma de referencias en Excel. De referencias a otras celdas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora copio y pego? Miren, vamos a poner acá un 8 y un 5. Y un 5. ¿Sí? Miren lo que sucede. Voy a copiar esta celda, la voy a pegar acá. Me dio 40. La voy a pegar acá. Me da 13. ¿Qué pasó ahí en Excel? Las referencias pasaron en Excel. Cuando yo pongo una fórmula, esta celda está sumando A1 y A2. Cuando yo la copio y la pego en otro lado, lo que hace es mover las referencias. Miren cómo acá decía A1 más A2, y ahora cuando yo la pegué acá, dice F1 más F2. Y acá me sumó G1 más G2. O sea, a medida que yo voy copiando y pegando hacia la derecha, se mueven las referencias en columnas. Y si yo las copio y pego hacia abajo, se mueven en referencias de filas. Esto es muy importante. Es muy importante. Realmente es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Vamos a suponer que yo tengo un cuadrito donde, a ver, ¿quiénes pueden ser ejemplos de mis amigos? Vamos a poner Sergio, Esther y Juli. ¿Sí? Doy ejemplos muy tontos. Bueno, fuimos a un ¿cómo se dice? Comimos algo y yo pagué 5.000, Esther pagó 2.000, qué sé yo, estoy diciendo ejemplos, vamos a hacer menos, 1.800. Y Juli pagó, no sé, 1.500. ¿Sí? Cuando yo quiero sumar, yo digo esto más esto más esto. ¿Sí? Pero ¿cuánto a mí me correspondía pagar? Sí, a mí me correspondía pagar en realidad un 33%. 33,33%. ¿Sí? De los 5.300 me correspondía un 33%. Y a todos también nos correspondió un 33%. ¿Sí? Pero vamos a ver quién pagó más. Entonces miren lo que hago. Ok, vos pagaste 1.800, pero ¿cuánto te correspondía? Me correspondía el 33% por 5.300. ¿Sí? Me correspondía pagar 1.766. Estuve por ahí cerquita. Ahora, yo esto mismo quiero, con la función de arrastre, quiero ir hacia abajo, para que también me calcule para Esther y para Julia. Es lo mismo, digamos, pero no importa, quiero que me calcule. Y me hace 0. ¿Por qué? Porque me corrió la referencia. ¿Sí? Yo acá estaba multiplicando C1 más B5. Cuando yo bajé, ahora me multiplica C2 por B6. Y cuando yo bajé la referencia, C3 por... Eso muchas veces no queremos que suceda. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, C1 tiene que quedar fijo. Entonces aprieto F4, ¿sí? Se aprieta F4 o se pone manualmente los signos pesos antes de la letra y antes del número. O más fácil es poner F4. Y ahora fíjense cómo, cuando yo bajo, fíjense cómo ahora me sigue diciendo C1 por B5. Eso es muy importante. Entonces un ejemplo igual vamos a ir viendo mejor. Todo esto es exactamente igual en Google Sheets. Eso sí es exactamente igual. Con F4, todo lo demás. Entonces, ¿cuánto le deberían pagar a él? ¿O cuánto le faltó pagar? Esto menos esto. ¿Sí? Y ahora, ahí sí necesito referencias relativas. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos pagaron de más y Juli pagó de menos. Pagó 1.500 cuando tenía que pagar 1.766. Bueno, simplemente eso. Vamos a seguir ampliando. ¿Qué me faltaría? Bueno, pero ahora vamos a suponer que
no estamos solamente los tres, sino que vamos a sumar a María Luz, vamos a poner Agustín, que también lo vi por ahí, a ver quién más tenemos, voy a ir a participantes, Nelson Agos, vamos a poner Nelson Agos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Todos pagamos cosas diferentes. Vamos a poner 1500, este también pagó 1500, este se hizo el vivo y pagó 1000, este pagó 800 y este pagó 2500. ¿Sí? Ahora cuando yo tengo que sacar el total pagado, me voy a volver loco si empiezo a hacer esto más... Uy, perdón, esto es mala mía. Esto más, esto más, esto más, esto más, esto más, esto más, esto. Se puede, sí, pero imagínate si tenemos 15 personas. O imagínense más, 10.000 personas, supongamos. Se hace inviable. Entonces para eso es que en Excel se inventaron, programaron las funciones. Que las funciones lo que tienen una estructura, en esa estructura tienen que cumplirse los argumentos de esa estructura para que Excel determine el resultado final. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una función que sume todo este rango de celda, que lo sume. ¿Cómo hago eso? Hay tres maneras para hacer esto. La manera más sencilla es seleccionar los valores, y acá en inicio hay una función que se llama autosum. ¿Sí? Suma automáticamente, el total aparecerá después de las celdas seleccionadas. Hago clic, y ahí apareció automáticamente el total. Voy a poner todo esto en signo pesos, para que sea más fácil. Esa es una que nos puede servir muy bien. Ahora, la segunda es, no conocemos qué función queremos, pero la podemos buscar a través de la insertar fórmula. ¿Sí? Acá insertar fórmula. Y acá yo puedo describirla más o menos que quiero hacer. Por ejemplo, supónganse que yo, no sé si están muy habituados a la palabra varianza, pero yo supongamos que quiero sacar la varianza. ¿Sí? De esta celda la quiero sacar la varianza, porque quiero saber la dispersión. Entonces, no sé exactamente cómo la llamará Excel, pero yo voy a buscar la palabra varianza. Y ahí aparece covarianza, y entonces aparecerá acá, varianza. ¿Sí? Entonces digo, bueno, esta es la que quiero, varianza. Le doy a aceptar, y acá me da un asistente. ¿Sí? El asistente de la fórmula, que me sugiere qué celdas quiero sacar la varianza o cosas por el estilo. De hecho, acá también me dice algunas cuestiones, calcula la varianza de una muestra, se omiten valores lógicos y textos de la muestra. ¿Sí? Entonces yo le hago clic acá, selecciono, saco, y ahí me va a dar la varianza, que obviamente siempre es un número grande porque está al cuadrado. Bueno, simplemente eso. Si yo no la encuentro, la puedo sacar así. Salgo. Ahí hay dos opciones para sacar funciones. La última opción, que es la que más yo uso, porque es cuando ya conoces las funciones, cómo se llaman, es simplemente hacer lo mismo que una fórmula. Poner el signo igual o el signo más, tipeás promedio, por ejemplo, ¿sí? Y ahí pones tabulador, y ahí seleccionás el rango de celdas que querés promediar. Y te da el promedio. ¿Sí? Que eso es lo que debería pagar cada uno, porque al fin y al cabo es eso. Entonces acá ponemos promedio. Entonces hay tres formas de hacer una fórmula. Si se encuentra en una de estas opciones, de promediar, contar, máximo, min, podemos hacer esta opción. Si no, la segunda opción es buscarla en mi tabla de fórmulas. ¿Sí? En mi tabla de fórmulas. Por ejemplo, vamos a poner acá, quiero sacar una fórmula financiera, supónganse que acá llamo a fórmulas financieras, y saco, por ejemplo, no sé qué necesita la TIR, valores, vamos a poner así, la TIR. Selecciono cualquier cosa, no sé ni qué está por hacer. Entonces ahí encuentro, bueno, fíjense ahí, me faltó un argumento, no sé qué necesita la TIR. Porque necesita valores, necesita valores que sean, uno que sea negativo, no importa. Bueno, entonces podemos buscarla en la barra de fórmulas. Y la otra opción es tipearla, ¿sí? Y te va a aparecer todas las fórmulas que sean compatibles con lo que estamos haciendo. Bueno, esto
Es muy parecido en Google Sheets. Acá. Vamos a suponer que son edades. 25, 32, 23, 29. Vamos a suponer eso. Si yo quiero promediar, simplemente acá o escribo la palabra promedio, ¿sí? Que me hace algo parecido. O acá también tenemos lo que se llama insertar función. Y acá tenemos todas las funciones. Todas, analizador, arreglo, base de datos, búsqueda, estadísticas. Google, fíjense acá algo muy interesante en Google, que ustedes pueden llamar Translate. ¿Sí? Eso está muy bueno porque ustedes pueden directamente, ahí no me sale, traducir, ahí está, traducir en línea. ¿Sí? Ingeniería, lógicas, matemáticas, operador, que no sé qué será, is between, bueno, todas estas cosas ustedes las pueden utilizar. ¿Sí? En mi caso, promedio. Promedio de. ¿Sí? Y ahí está, promedio de edades. Entonces funciona muy parecido en Google Sheets. La verdad es que es muy parecido. Seguimos. Promedio. Después podemos poner la función, acá hay una opción muy, muy interesante, que es la diferencia entre la función contar y la función contar a. ¿Sí? Vamos por partes. Vamos a ir a una opción que se llama... Última feria, no. Acá. Resumen asistencias. ¿Sí? Resumen asistencias. Yo quiero saber cuántas asistencias tiene cada una de estas personas. Primero le voy a poner el cuadrito, todo para que sea bien. Con el cuadrito, ahí. Y demás. Control N, ya está. Bueno, yo quiero saber cuántas asistencias tuvo José Citurra, Manuel Ferreira, bueno, todas estas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente, lo que necesito es una fórmula que, voy a poner esto centrado, ahí, que me cuente cuántas X hay. En realidad no hace falta que cuente cuántas X hay una opción para hacerlo, pero en realidad en este caso lo que necesito es una fórmula que me cuente cuántas celdas no vacías hay, porque cuando una persona está ausente, se la deja vacía, en este ejemplo. Entonces fíjense lo que pasa si yo coloco la función contar. ¿Sí? Fíjense que acá hay ya te dice el asistente de fórmula, te dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Por lo tanto, este no me serviría. Porque si yo pongo contar y le digo cuántas hay acá, me da 0 porque ninguna tiene un número. Por lo tanto, no me sirve. Entonces hay una opción que se llama contará, que este me dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Esa sí me sirve. ¿Sí? Esa sí me sirve. Selecciono. Y fíjense cómo me dice 10. Y si bajo, ¿sí? Automáticamente me dice 10, 10, 9, 8, 9, 9, 6. Está viendo solamente 6 veces. 10, 10, 8, 10, 9. ¿Sí? Bueno, o puedo hacerlo al revés. Hay una función que se llama contar.blanco, que es al revés. Cuenta las celdas vacías. Eso es para inasistencias. ¿Sí? Lo cual, igual, esta no es la mejor forma, porque en realidad esta inasistencia puede ser que esta Julieta Barreto recién se haya inscrito acá, que de hecho es lo que sucedió. Fíjense que si yo voy a última feria, Barretos recién, el primer día que se inscribió fue el 31/7, lo cual esta 2 no pudo haber estado, no pudo asistir porque no estaba todavía. Entonces está mal decir inasistencia, que tuvo 2 inasistencias. Entonces yo me quedaría con asistencias, y de última vemos otras opciones. Pero bueno, esto es para mostrarles que hay muchísimas funciones en Excel que nos pueden servir. Muchísimas. Contar, contará, contar blanco, dependiendo de qué opciones tengamos, ¿sí? Podemos usar. O por ejemplo, hay otras funciones que sirven también, que por ejemplo es num de semana. Num de semana. Le doy enter, y por ejemplo, esta es la semana 30. Si yo voy hacia la izquierda, ¿sí? Obtengo semana 31, 32, 33, 34, ¿sí? O incluso puedo ir
esto a medida que ustedes vayan siendo cada vez más, probando nuevas funciones, yo puedo escribir, entre comillas, semana, espacio, comilla, símbolo concatenador y número de semana, como para que le aparezca semana 30. ¿Qué es lo que yo hice acá? Esto ustedes pueden ir jugando, a medida que le vayan agarrando el gusto, digo, pueden ir. Este es un parámetro fijo, o sea, que diga la palabra semana, espacio. Y después le concatenan, como la palabra semana es un texto, los textos se concatenan. Si yo quiero concatenar el nombre Sergio con Adrián, mi segundo nombre, los concateno y obtengo la palabra Sergio Adrián. ¿Sí? Eso es simplemente concatenar. Entonces acá concatené un parámetro fijo, que es la palabra semana, con un elemento variable que toma el número de semana de una celda. ¿Sí? Entonces con eso yo obtengo un parámetro fijo que se va a repetir en todos, ¿sí? Y un elemento variable para que toma el número de semana. ¿Sí? O también puedo sacar, hay una función que se llama mes, o hay una función que se llama texto en realidad, que puedo extraer de una fecha, puedo extraer, ¿cómo se llamaba esto? creo que era. ¿Sí? Y ahí obtengo qué día de la semana es. Todos son domingos, claramente, todos son domingos. Pero puedo obtener, fíjense que si yo pongo 23 del 7 del 22, fue sábado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay un montón, con esto no quiero comentarles funciones específicas, pero digo, hay un montón de funciones, ustedes analicen las funciones que tenemos por acá, y van a ver que hay un montón para sacar. Vamos a la parte más interesante, que es la de recaudación. ¿Sí? Por acá vamos a aprender unas cositas muy interesantes para tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo hice acá? Acá yo hice un simulador de las finanzas de esta repartición. ¿Sí? ¿Qué es? Ok, le cobro inscripciones a los emprendedores y por lo tanto recaudo esto en inscripciones. ¿Sí? En multas recaudé esto. En donaciones que me hicieron recaudé esto. Y en otros recaudé esto. ¿Sí? Esos serían los ingresos. Y en costos tengo costos de limpieza, porque la organización se encarga de hacer la limpieza, supongamos. Movilidad, qué sé yo, alguna movilidad de nuestros coordinadores, quizás. Y publicidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, simplemente armé un cuadro simulado de cuáles serían los ingresos de esta organización y cuáles serían los costos. Y con el resultado que dé cada mes, puse que un 50% se iba a una reserva para contingencias, 30% para repartir en premios, y 20% ayuda económica, qué sé yo, que se pueda hacer un fondo para hacer eso. Todo simulado, todo simulado. Pero para que haya cálculos en este ejemplo. Esa es la idea. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos para hacer esto? Yo, por ejemplo, haría lo siguiente. Me voy a la fila, voy a insertar una nueva fila, que diga total ingresos. ¿Sí? Entonces ahí, yo esto lo voy a poner en sangría. Acá le voy a poner un poco de sangría. Ahí también, sangría. Y total ingresos, a toda la fila, le voy a poner un verde. Y acá, total costos, le voy a poner una fila que sea roja. ¿Sí? Ahí. Bueno, y ahora sí viene la parte de hacer la suma. Simplemente le damos igual a suma, sumamos todo, y ya lo tenemos, simplemente arrastramos hasta diciembre, ¿sí? Y ahí nos va dando la suma de todo. Y acá de nuevo, sumamos todos los costos, y nos da la suma, no puedo ver, ahí, de todo. ¿Sí? Sería un cuadrito bastante sencillo de un cuadro básicamente un cuadro de resultados, para que lo tengamos en términos contables. Un cuadro de resultados que nos va diciendo nuestros ingresos, nuestros costos. Listo. Y entonces vamos a insertar 2,
vamos a ponerle sin relleno. Y vamos a poner entonces resultado mensual. ¿Y acá qué hacemos? Simplemente a los ingresos le restamos los costos. ¿Sí? A lo que diga la celda B7 le restamos lo que diga la celda B12. Arrastramos y ya está. ¿Sí? Y este resultado ya lo tenemos. Ahora, acá viene la parte más interesante. Acá viene la parte más interesante. Que es cómo manejamos el tema de la reserva, ¿sí? Porque esto es un 50%, un 30% y un 20%. Miren lo que vamos a hacer. Desde luego que yo puedo hacer la forma manual, digamos, por decirlo de una manera, que es simplemente multiplicar esto por 0,50 o por 50%, ¿sí? Multiplicar esto por 30% y multiplicar ese total por 20%. Desde luego que está esa posibilidad de hacerlo y después simplemente lo saco y ya está. Pero tengo dos problemas con eso. Hay solamente dos problemas con eso. El primer problema es si llegan a variar los porcentajes. Si llegan a variar los porcentajes, tengo que meterme en cada celda, o tengo que volver a poner acá, en vez del 30%, 15, 20, 80. ¿Sí? Ese es el primer problema. Y el segundo problema es, ok, acá tengo solamente 3 porcentajes, pero podría tener 10 y tendría que hacerlo 10 veces. Entonces, hay una opcioncita que es un poco más sencilla, que es, acá no tengo un lugarcito para hacerlo, pero supongamos que vamos a hacerme el lugar acá. Vamos a poner acá porcentajes. Porcentajes. Y voy a poner 50%, 30% y 20%. ¿Por qué los pongo acá? Porque acá, así como están adentro de la celda, no los puedo usar. ¿Sí? No puedo multiplicar por este 50%, porque acá adentro no puedo meter. Pero si yo los aíslo, ahora sí puedo usar esta celda como para multiplicarla. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Lo que quiero hacer es multiplicar este valor por, me sale acá, por 50%. ¿Sí? Y ahí fíjense que doy Enter y me da lo que yo quiero. ¿Sí? Voy a cerrar cerrar este para ver mejor. Bueno, lo mismo acá, igual a esto por 30%. Pero en vez de eso, yo quiero hacer una fórmula, ¿sí? Quiero hacer una fórmula y después simplemente arrastrar y arrastrar. Lo cual acá van a ver que me da cualquier cosa. ¿Por qué me da cualquier cosa? Por lo que dijimos hoy, por las referencias. Yo cuando mandé la fórmula hacia la derecha, se me corrió la referencia. Fíjense, se me corrió la referencia. Lo mismo cuando fui hacia abajo, acá, se me corrió la referencia. Eso tendría que haber quedado acá, pero se fue para abajo. ¿Sí? Entonces acá es cuando empieza a tomar gran dimensión el tema de las referencias. Y acá tengo que decirles que estén muy atentos a lo que voy a hacer. Voy a eliminar estas dos por ahora, para que me queden acá en la pantalla esta celda que es la que voy a usar, y esta celda que es la que voy a usar. Voy a usar esta celda, y voy a usar esta celda. Voy a hacer una sola vez la fórmula, y después las voy a replicar para todas las demás celdas. Entonces yo tengo que pensar lo siguiente. Voy a ponerla igual. Selecciono esta celda, ¿sí? B14. Y acá pienso y digo, cuando yo arrastre hacia la derecha, quiero que la referencia se me vaya corriendo hacia tac, 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 hacia la derecha. Sí, está bien. Hacia la derecha tiene que correrse. Pero, cuando yo arrastre hacia abajo, ¿quiero que se me corra la referencia? No. No. Entonces yo tengo que pensar, ok, tengo que dejar fija la fila. La fila 14 es la que tengo que dejar fija. Hay otros que le llaman bloquear, ¿sí? Es lo mismo. O sea, yo tengo que bloquear la fila 14, pero tengo que dejar libre la columna B. Entonces aprieto F4 una vez.
Cuando yo aprieto una vez F4, todo saca la vista en la barra de fórmulas. Acá estoy trabajando, ¿sí? Para que sea más fácil. B14. Yo apreté una vez F4 y me bloqueó o me puso fija la referencia a la columna B y a la fila 14. Esa opción no la quiero, así que aprieto nuevamente F4. Apreté nuevamente F4 y ahí ¿qué hizo? Le puso un signo pesos delante del 14 y delante de la B no puso nada. Ahí está bien, porque ahí ¿qué está haciendo Excel? Está bloqueando la fila 14, que es lo que yo no quiero que se me vaya hacia abajo. Pero me dejó libre B para que se vaya, se corra, si yo quiero llevarla hacia la derecha o a la izquierda. Así que esa es la referencia correcta. Es una referencia mixta. B, la columna B, queda variable para que se vaya moviendo hacia el costado, pero la fila 14 se bloquea. Ahora, ese valor yo tengo que multiplicarlo, ¿sí? Multiplico por esta otra celda, por el 50%. Y ahora, lo contrario, yo pienso y digo, bueno, cuando yo arrastre esta celda hacia la derecha, ¿quiero que la celda haga esto? ¿Tuk, tuk, tuk? No. Entonces lo que tengo que hacer es dejar fija la columna. La columna N la tengo que dejar fija. Ahora, cuando yo arrastre hacia abajo, ¿quiero que se me vaya bajando esto? Sí. Entonces, la fila 16 tiene que quedar variable, tiene que quedar relativa. Entonces hago una vez F4, me bloquea ambas. Otra vez F4, me bloquea solo la fila y no la columna. Aprieto otra vez F4 y ahí me bloquea la columna N y me deja relativa la fila 16. Ahí está, entonces le doy Enter, me da bien, y ahora fíjense cómo yo arrastro hacia la derecha, arrastro hacia abajo, y todo pareciera que está bien. ¿Cómo corroboro que está todo bien? Selecciono una celda al azar, esta, por ejemplo. ¿Sí? La pinto para que se sepa cuál estoy... Esta. ¿Qué hizo en esta celda? Bueno, multiplicó el resultado de junio, perfecto, por el porcentaje de los premios de 30%, así que lo hizo perfecto. ¿Sí? Lo hizo perfecto. Ahí es cuando utilizamos las referencias, ¿sí? Las referencias para lograr este ejemplo súper interesante. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy viendo el chat. Buenas, pueden agregar ejercicios para hacerlo más didáctico al curso, si puede ser. Puedo preparar unos ejercicios que incluso tengo guardados, unos pares. Sobre todo la clase... en esta también podemos hacer algún ejercicio. Sí. Les voy a dar ejercicios. Entonces, que cualquier ejercicio, como les dije, la vía por la cual ustedes se van a enterar que hay ejercicios, obviamente que les voy a avisar a los chicos del centro, pero la tendrían acá, ejercicio, digamos, y ustedes lo pueden descargar. Ustedes como lectores pueden descargar estos archivos, no los pueden trabajar en línea, pero los pueden descargar y trabajarlos como un Excel común. ¿Sí? O sea, lo que les digo es que ustedes lo que tendrían que hacer es, si yo subo algo, simplemente archivo, descargar, y lo descargan como un Excel. ¿Sí? Eso. Bueno, entonces eso, Nelson, no te preocupes que voy a preparar algún que otro ejercicio para que lo puedan hacer. Bueno, ¿se entendió entonces referencias? ¿Se entiende más o menos? ¿Qué es lo bueno de esto? Mientras ustedes piensan si tienen alguna pregunta. Si cambian estos porcentajes, no me molesta, porque yo pongo 40% acá, ¡pum!, cambia todo. Y pongo 10 acá y pongo 50 acá. Y cambia todo. ¿Sí? O sea, no hay mucho problema. Como las celdas están diferentes. Ahora, sí, lo que está mal es esto. Porque acá sigue diciendo reserva 50%, premios, pero de última, este valor lo omitimos, total el porcentaje. El porcentaje, ¿quién lo tiene que ver? Se puede hacer también con un concatenado, no sé si quieren que lo haga, pero se puede lograr este valor. Por ejemplo, yo pondría así, simplemente para que sepan. Entre comillas, reserva, abro paréntesis, comilla, concateno, con este valor, ¿sí? Pero miren lo que va a pasar, miren lo que va a pasar. Y concateno con el otro paréntesis, ¿sí? Fíjense que
acá es algo que les comentaba que es muy importante. Acá este 40% es un 40% porque tiene un formato de porcentaje. Pero esta celda no puede leer ese formato. No puede leer ese formato. Por lo tanto hay que conseguir ese valor. Y para eso yo lo que haría sería multiplicar n16 por 100. ¿Sí? Eso haría que me diga 40. Y acá antes del paréntesis le pongo un símbolo de porcentaje. Entonces ahí queda. ¿Sí? Algo así yo haría. Y ahí puedo conseguir que cuando cambie a 30, por ejemplo, automáticamente cambie reserva 30%. Pero bueno, eso no es tan importante. ¿Sí? No se hace tan importante. Pero bueno, ya que lo tengo, lo hago acá. Le pongo premio. Y acá le pongo ayuda económica. ¿Sí? 10%. ¿Bien? Entonces cuando van cambiando, automáticamente cambia. ¿Sí? Eso como para lograr un ejemplo más completo. ¿Cómo se hace para fusionar dos o más funciones? Por ejemplo, una suma y al resultado dividirlo, todo en una misma celda. Perfecto. Eso de fusionar, como vos lo llamás, se llama en Excel, se llama, bueno, es una convención nada más, se llama anidar funciones. ¿Sí? Está muy buena la pregunta, porque ¿cuándo anidamos funciones? Cuando... recuerden, así lo comenté yo en un curso el viernes pasado, tomen a una función como una máquina. ¿Sí? Tomen a una función como una máquina. Les voy a hacer una pequeña ilustración para que entiendan cómo es una función. Esta es mi función, ¿no? Voy a ponerle, ahí está el texto, función. ¿Sí? Esta es mi función. Esa función recibe algo, recibe un input, como lo llamaríamos recibe un input, ¿sí? Y me da un output. ¿Sí? Es una máquina, es como, bueno, la madera se convierte en tablas. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería anidar? ¿Qué sería anidar una función? Que una función me convierta madera en tablas y que esa tabla sea usada por otra para crear un mueble. ¿Sí? Entonces imagínense de esa manera, que la función suma me devuelva un valor y que ese valor sea utilizado para otra cosa. Esa es una anidación. Las funciones son simplemente un input, que esos inputs para la función se llaman argumentos, ¿sí? Que pueden ser valores, o sea que yo lo tipee los valores, o que vengan de otra celda, que esa celda a su vez tenga una función que me dio, que esa función tuvo a través de bueno, muchas cosas pueden pasar, y el output se llama resultado, o el valor final de la función. ¿Sí? Siempre el valor, y que ese valor depende de qué función esté usando yo. La función suma, por ejemplo, que no me acuerdo dónde le hice, acá, la función suma siempre necesita como input valores numéricos, y como output te va a devolver un valor numérico. No esperes que te devuelva un texto, no esperes que te devuelva un valor lógico, ¿sí? Te va a devolver un valor numérico. ¿Sí? Entonces tómenlo como una maquinita que agarra argumentos, los procesa y te da un resultado. Eso simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces, la anidación de la que vos decís es hacerlo en una misma celda. Por ejemplo, yo este resultado mensual, ¿yo qué hice? Por una cuestión gráfica, sumé los ingresos acá, sumé los costos acá, y después recién sumé esas dos celdas. Ahora, yo pude haberlo hecho, ¿sí? Si supongamos que no me interesa saber el total de costos, el total de ingresos. Miren, voy a eliminar esta, me va a dar un error esta, pero no se preocupen, no pasa nada, ya vamos a corregirlo. Yo no quiero ver así, yo directamente acá adentro quiero poner una misma... Entonces yo digo, sumo esto, y a esa suma le resto una suma de todo esto. ¿Sí? Eso de por sí no es una anidación en sentido total. O sea, no lo llamaría, no sé si lo llamaría esto una anidación, pero de última son dos funciones utilizándose, ¿sí? Utilizando todo. O sea, acá que hice una fórmula, porque hice una resta entre el resultado de una función y el resultado de otra función.
¿sí? Y obtuve los resultados totales. Pero estoy pensando en un ejemplo en el cual te pueda decir cómo se puede anidar, que vamos a ver. En este caso no es una anidación exacta, porque generalmente se dice anidación cuando una suma, por ejemplo, es parte del argumento de la otra. Pero te doy un ejemplo a ver cómo lo puedo hacer un ejemplo, porque no lo pensé para esta clase, a una función que sea anidada, pero bueno, ya en clases siguientes vamos a ver anidaciones de funciones, que así es como se llama. En este caso yo te hice sería una especie de fusión, vamos a decir, o que puse dos funciones en una misma celda, aprovechando el resultado de una y el resultado de otra, ¿sí? Pero podría hacerte, ¿sabes qué podría hacer? ¿Sabes qué podría hacerte? Podría condicionar diciéndote, bueno, si este resultado da mayor a 30.000 pesos, entonces ahí hago una multiplicación entre esto, función F4, creo que era así, por esto. 1, 2, 3. ¿Sí? En caso contrario, 0. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Creo que lo hice bien. Sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy diciendo, acá lo que hice fue, después vamos a ver a mí no me gusta dejar preguntas sin responder, por eso simplemente lo hago, pero para que lo veas. Yo lo que hice fue acá un ejemplo en el cual solamente voy a reservar 30% si el resultado que obtuve es más de 30.000 pesos. ¿Sí? Entonces lo que le hice fue, bueno, solamente si el resultado es mayor a 30.000 pesos, recién ahí haceme una multiplicación. Entonces ahí ¿qué puse? Puse una fórmula dentro de la función sí. ¿Sí? Y así podría ir anidando varias cosas. Era simplemente para mostrarte un ejemplo. Voy a deshacer. Pero era para mostrarte un ejemplo. Pero en clases siguientes vamos a ver mejores anidaciones de diferentes funciones. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta. La cosa es muy parecida en Google Sheets, ya que estamos acá con Google Sheets. La cosa es muy parecida. De hecho, para que lo vean, voy a copiar exactamente este ejemplo. ¿Sí? Lo voy a copiar acá. ¿Sí? Miren cómo incluso todo fue parecido. Fíjense que acá lo único que hizo es que no me copió la fórmula. Van a ver que acá se acuerdan que había una fórmula que decía reserva, todo esto. Acá me lo copió así como está. Acá también lo mismo. ¿Por qué? Acá hay una cuestión muy interesante cuando ustedes van de Google de Microsoft a Google. A ver, déjenme hacer esto. Suma menos suma de esto. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que acá les da 0. ¿Por qué les da 0? Esto es algo para que tengan en cuenta cuando mueven datos de Microsoft a Google. Acá lo que les está complicando es este maldito signo pesos. Eso es lo único que les está complicando. ¿Sí? Y quizás la coma, no sé si la coma. Pues fíjense que si ustedes le sacan el signo pesos, lo borran, ¿sí? Y a ver, quizás los puntos. A ver. Claro. El tema de acá, ¿cuál es? Acá simplemente es una cuestión de compatibilidad. En Google, por lo menos en mi archivo acá, el separador de decimales es el punto. Y yo estoy trayendo acá de Excel el separador coma. ¿Sí? Entonces, eso es un problema. Les comento cómo se arreglaría para que ya lo tengan en cuenta. Yo lo que haría sería, bueno, primero voy a poner todo esto, en vez de en signo pesos, en moneda, lo voy a poner en número, así. ¿Sí? Y en lo posible le voy a quitar los decimales. O vamos a ponerle porque son importantes a veces. ¿Sí? Ahí los decimales. Ahora, voy a tener un problema de la coma. Pero miren lo que voy a hacer ahora. A esto voy a borrarlo todo. Y ahora voy a copiarlo de nuevo. ¿Sí? Bueno, sigue teniendo el problema de la coma, que en realidad tendría que ser un punto. Entonces lo que voy a hacer es, miren, voy a seleccionar todos los números, me voy a ir a editar, buscar y reemplazar,
Y acá lo que le digo, bueno, buscar todas las comas y reemplazarlas por puntos. Simplemente eso. Le doy reemplazar todos. Listo. Y ahora ya debería tener todos los valores. Ahora sí debería poder sumar esto menos suma de esto. ¿Sí? Problemas como eso podrían llegar a tener. Ahí está. Y acá, acá hacemos lo mismo. Miren cómo hacemos lo mismo. Hacemos de nuevo. Igual. Esto apretamos 1, 2 veces el F4 por esta celda. A ver si estoy bien. Sí, por esta celda. Y apretamos 1, 2, 3 veces el resultado. Acá lo que tiene Google es que le sugiere el autocompletado. Le dicen OK. Y esto se va para la derecha. Y ella tiene automáticamente todo. Y si le quieren dar el signo pesos, le pueden dar el signo pesos, pero ya el de Google, que el de Google es otra cosa. O sea, es básicamente lo mismo, pero no lo leyó así de Microsoft. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ya viendo la pregunta que me hicieron hoy de, che, Google es lo mismo que Microsoft, es parecido, van a tener problemas como esto, de si el separador de decimales es el mismo, de que el signo pesos de Excel, cuando lo traen a Google, no lo lee. ¿Por qué? Porque tiene un espacio. Miren que la única diferencia entre esto y el de Google, y el de Microsoft, es que Microsoft, o sea, Excel, deja un espacio, vamos a poner de nuevo el signo pesos, deja el signo pesos, que deja un espacio antes del signo pesos, entonces cuando Google ve eso, no le gusta, no detecta que es un signo pesos, entonces lo toma como texto. ¿Sí? Cosas como esas podrían llegar a tener de problemas. Igualmente yo copié y pegué, lo mejor en realidad es levantar el archivo, ¿sí? Subir el archivo, así, o sea, lo que digo es esto. Voy a guardar esto. Lo ideal en realidad es hacer esto de nuevo, subir archivo, clase 1 final, y ahí recién lo abren. A ver cómo me lo lee si yo lo abro. ¿Sí? Abriendo, pero eso puede tardar un momento. Y ahí, déjenme que mire, recaudación, fíjense cómo ahí sí, ahí fíjense que está bien la suma, ¿sí? Están bien los porcentajes, ahí sí los leyó bien. Y lo que hizo fue adaptar más o menos el formato a lo mismo. Entonces acá me dice formato de... fíjense acá me dice que es un formato de Excel, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen varias formas de utilizar Excel con Google. Lo que hice fue, acá en esta presentación, yo lo que hice fue copiar lo que quería de Excel, lo copié y lo pegué acá. ¿Sí? Eso me trajo problemas, ya saben lo que me trajo. En cambio acá, lo que hice fue subir el archivo al Drive de Google y leerlo a partir de eso. ¿Sí? Simplemente eso. ¿No me quedó ninguna pregunta? Puedo hacerlo más... eso está... Bien. Está perfecto. Eso entonces, me vuelvo a Excel, porque con eso quería mencionarles entonces, el tema de las referencias. El tema de las referencias, que es muy parecido en Google y en Excel. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Funcionar más, ejemplo de suma. Bueno. Me has dicho al resultado de eso dividirlo todo en una misma celda. Dividirlo por... Eso sería hacer un promedio. Eso podría ser un promedio. Yo lo que les estaba por comentar es que es otras funciones en Excel que, por ejemplo, yo puedo poner promedio. Porque a veces es muy interesante, ¿sí? Muy interesante decir, bueno, para yo planificar cómo va a ser mi octubre, yo voy a sacar un promedio de cuál fue mi recaudación, mis multas, mis donaciones y otros, voy a sacar el promedio. ¿Sí? Entonces, ahí yo simplemente lo que hago es usar la función promedio, selecciono hasta diciembre, total no omite blancos, y ahí tengo, voy a ir para abajo, ahí, esto elimino, esto elimino, esto elimino, y ahí tendría una especie de
de idea de cuánto duraría, cuánto tendría por mes. O sea, octubre más o menos en promedio tendría 39.000 pesos. En realidad esto es, hay que tomarlo con pinzas, porque en realidad febrero es el que baja el promedio, pero en realidad si uno ve los últimos 4 meses, siempre cobró arriba de 40.000, 50.000 pesos, pero no importa, es para algunos ejemplos donde sea ¿cómo se dice? Constante. De multas aproximadamente 2.600, de donaciones tanto, de limpieza aproximadamente 12.000, entonces más o menos tendría un resultado de 12.000 pesos. Y eso yo puedo darme una idea más o menos de cómo va a ser. O, en vez del máximo, yo puedo decir, bueno, voy a ser, no es optimista, sino que pesimista, y voy a poner el número mínimo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Uso función min, selecciono estos, ¿sí? Y ahí obtengo esto. ¿Cuál es el peor escenario que me puede pasar? ¿Sí? Bueno, el peor escenario, en realidad acá, este voy a sacar, también. El peor escenario, y acá tendría que poner la función max, porque en costos, el peor escenario sería que sea alto. ¿Sí? Min y max lo que hacen es el mínimo y el max. Entonces, lo peor que me puede pasar es que me vaya como en febrero. Lo peor que me puede pasar es que me vaya como en febrero. En donaciones lo peor que me puede pasar es que me vaya como en marzo. Y acá en abril. Entonces, lo peor que me puede pasar es que tenga estos ingresos. Y lo peor que me puede pasar en cuanto a mayores costos son estos, que fue la limpieza de mayo, la movilidad de no sé qué, de acá de enero, y la publicidad de agosto. ¿Sí? Entonces ahí, copio, le pego fórmula, y lo peor que me puede pasar es que pierda 22.000 pesos. ¿Sí? Como para tener un escenario pesimista. Y obviamente no tendría reserva. Ahora, ¿cuál sería el escenario optimista? Bueno, acá reemplazo, voy a poner max, y acá min. Simplemente estoy haciendo algo rápido como para que se vea. Bueno, entonces lo que hago es, pongo máximos, a ver, el mejor escenario es que me vaya como en julio, en ingresos, ¿sí? Esto, bueno, ahí tengo todos los máximos, y acá los mínimos, y los mínimos costos, que me vaya como en febrero, ¿sí? Entonces, lo mejor que me puede pasar es recaudar 50.000 pesos, ¿sí? O sea, eso sería lo mejor, ¿sí? Eso con la función máximo y mínimo. Son funciones muy interesantes, son muy útiles, son realmente muy útiles para estos casos, donde tenemos que plantear escenarios optimistas, pesimistas, que no sé si ya los dan en alguna materia, pero yo me acuerdo en gestión de empresas, que ya dábamos ese tipo de cosas. Lo mismo pueden hacer en Google Sheets sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quiera decir? Yo les voy a mostrar ahora, como último, ya que vino la pregunta de cómo se hace en Google Sheets, voy a mostrarles cómo esto sincronizar en Microsoft. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá yo tenía mi Excel en línea? ¿Sí? Con todas las opciones que teníamos. ¿Sí? Pero primero quiero saber si hay alguna pregunta, y si no, continúo con esto. Ya dimos todo. Vimos presentación, vimos los conceptos básicos, contenido y formato, columnas y filas, portapapeles, validación de datos, las fórmulas básicas, ¿sí? Y las referencias absolutas, relativas y mixtas. Lo que más me interesa es que les quede hoy el tema de referencias absolutas y relativas. Y que lo graben en la cabeza, porque las clases siguientes, cuando demos, por ejemplo, la clase que viene cuando demos función sí, sería interesante que ya la sepamos. ¿Sí? Sería muy interesante. O las funciones y conjunto. O cuando vayamos a hacer un buscar B, que sepan que la matriz de búsqueda tiene que quedar fija. Cosas así, o sea, es importante que tengamos eso presente. Esto voy a borrar, voy a cerrar, voy a cerrar, voy a cerrar. Y vamos con lo último, que es cómo sincronizar. ¿Qué sería sincronizar? Que yo trabaje en el Excel de escritorio, que el Excel de escritorio siempre es más completo, tiene más cosas, pero que a la vez yo les pueda compartir a ustedes, por ejemplo, a medida que yo voy haciendo cambios, ustedes lo puedan ver. Bueno, cuando ustedes hacen guardado, autoguardado,
¿sí? O cuando ustedes van y guardan, quiero ver si por acá lo tengo, nunca lo encuentro, pero es el Drive, siempre a ustedes se les va a poner, nunca encuentro, acá, siempre ustedes tienen una carpeta que se llama OneDrive, ¿sí? OneDrive. Si ustedes guardan un archivo acá, automáticamente eso queda sincronizado, queda en su carpeta de OneDrive, queda en la nube. Entonces, ya sea que guarden un archivo acá, o que le den a este autoguardado, ¿sí? Él me dice, simplemente cargue el archivo, guardaremos los cambios a medida que se produzcan, ¿sí? Voy a darle OK. A ver si me da. Ahí está. Un momento, estamos cargando. Bueno, pero acá mucho cuidado con esto, porque ahora, a partir de ahora, este archivo lo estoy trabajando acá. Debería estar por acá. Actualizo. Debería haber guardado acá. Bueno, quizás después se va colocando. Bueno, cuando yo le doy al autoguardado, entonces, todo lo que yo vaya haciendo acá, ¿sí? Supongamos que yo pongo acá, voy a ponerle a todo esto un formato así, ¿sí? Todo lo que yo vaya haciendo se va replicando, miren como acá. Si yo actualizo, acá debería aparecer ya clase 1 final, ¿sí? Si yo hago clic acá, yo esto lo puedo compartir a quien quiera, y a medida que yo comparta, fíjense cómo, acá todavía no se actualizó, a ver si se actualiza, porque todavía no, acá está, fíjense, ahí está, se puso los bordes, yo no hice los bordes, ¿quién hizo los bordes? Acá, yo lo hice en mi escritorio, y fíjense cómo me aparece un símbolo en azul, porque esto es Sergio Adrián Gómez Pamies, que está trabajando en el Excel en línea. Y cuando yo voy al Excel en línea, me dice, che, mirá que acá hay un Sergio Adrián Gómez Pamies que está trabajando en el Excel de escritorio. ¿Sí? Esto cuando ustedes lo compartan, digamos, van a ver esos efectos. Entonces, a ver si me deja a mí, voy a poner acá en negrita, voy a ponerlo en tubu, voy a poner en amarillo, los ingresos los voy a colocar en verde, en ese verde, y los costos los voy a poner en rojo, ¿sí? Y ahora voy al Excel en el escritorio y fíjense cómo automáticamente me está apareciendo que Sergio Adrián Gómez está trabajando y me cambió todo, ¿sí? O sea, se está sincronizando. Estoy trabajando en uno y en otro, ¿sí? En uno y en otro. Para esto, claramente, su Excel debería ser un Excel, una cuenta legal, ¿sí? Porque sé que hay algunos códigos ilegales, entonces no le permitiría obviamente acceder a su cuenta, pero si todo está legal, si todo está bien, trabajan en simultáneo, ¿sí? Lo pueden compartir, van a ver que acá en Microsoft les da la opción de compartir, entonces yo puedo compartir con un vínculo o compartir de esta manera con alguna persona, ahí ya me va a aparecer, ¿sí? Pongo quién es, supongamos que yo le doy, este es mi otro mail, Sergio, ¿sí? Supongamos así, y le digo que va a poder ver nomás, ¿sí? Que solamente pueda ver. Entonces le va a aparecer a él como solo lectura, pero todo lo que yo haga, él lo va a poder ver. O que pueda editar y también pueda hacer cambios, ¿sí? Bueno, cosas así, ustedes pueden ir dándole permisos, cosas de ese estilo, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Si no, vamos cerrando. Vamos cerrando. Comentándoles. Creo que borré la presentación. Ah, no, acá. Si hay dudas, yo si no hay dudas, les comento un poquito cuál sería qué haríamos la clase que viene. Si no hay consultas. La clase que viene vamos a trabajar con lógicas en Excel, ¿sí? Vamos a trabajar con lógicas. Ahí vamos a hacer anidación de funciones, ¿sí? Vamos a hacer la función sí conjunto, las funciones sí conjunto. Vamos a ver algunas funciones de fecha que están interesantes, que no vimos hoy. Vamos a hacer auditoría de funciones,
con rastrear dependientes y precedentes, que ya van a ver, eso nos sirve mucho para saber qué celdas están vinculadas a qué otras. Para ver que esta maquinita que son las funciones, quién está alimentando a quién. Ahí se va a ver bien, se va bien eso. Pero mucha atención con la parte de funciones lógicas, porque es una cosita un poquito difícil de procesar, porque hasta ahora las funciones que estuvimos usando, la función suma, promedio, contar, contará, contar blanco, varianza, max, mínimo, son funciones sencillas porque necesitan un solo argumento. O sea, seleccionas un rango de celdas, te procesan, te hacen suma, resta, lo que sea, suma, suma, máximo, mínimo, promedio, te hacen eso y ya está. Pero hay otras, la función sí, que tenés que decir, a ver, la prueba lógica, el valor sí verdadero, el valor sí falso. Cuando vayamos a buscar B, el valor buscado, la matriz de búsqueda, en la columna, bueno, o sea, es un poquito más complejo. Entonces, la de hoy, procesenla, vean la repetición, etcétera, etcétera, y después se va a ir un poquito, de a poquito se va a ir complicando un poquito más. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Si no, yo igual voy a dejar de grabar en este mismo momento, para que no sea tan